10ª edición de Poesía a orillas del Órbigo, y algo que comenzó en este paisaje rodeado de árboles y en la orilla del río Órbigo con Tomás Néstor Martínez Álvarez hace 9 años. Él nos acercó en este nada breve espacio de tiempo a la cultura del poeta, a la convivencia de escuchar en vivo y al aire libre, entre el ruido de las hojas, recitar a poetas de toda clase, de allá y de acá, y nos acostumbró a escuchar los sonidos de los versos y la prosa entre ramas y corrientes de agua, y gracias a ello este lugar lúdico se convierte todos los viernes de julio en el eco de los que tienen algo que expresar poéticamente hablando. Desde la Concejalía de Cultura a la que yo represento, queremos que la poesía tenga todo el futuro por delante, y del presente apostaremos por estar siempre apoyando, por estar en la vanguardia, de aquí vengan y de que aquí vengan a leer sus poemas aquellos que tienen alma de poetas, aquellos que escriben desde dentro. Este año, en el mes de julio, son 5 viernes en los que contaremos con los autores como Fran Alegre, paisano nuestro, gracias por estar aquí. Contamos también con Abel Aparicio, otro paisano nuestro, también gracias por estar aquí. Y el viernes 8 de julio será el turno de Luis Luna. El 15 de julio estará Olga Mansilla, que presentará Romances del Órbigo. Y después, el 22 de julio, tendremos a Antonio Manilla, que protagonizará la jornada poética de ese día. Y en último lugar tendremos, si será el turno de Lupe Grande. Eso el viernes 29, que pondrá fin a unas jornadas de este evento cultural ya plenamente consolidado a nivel provincial. Gracias por asistir a la orilla del Órbigo, un lugar sin igual para este acto poético. Gracias a todos. Y ahora os dejo con Tomás Néstor. Creo que nadie duda ya en este momento que la poesía ha decidido pasar el verano a orillas del frescor de estos parajes y aquí se asienta. Yo creo que las autoridades civiles, religiosas y militares debieran declarar Veguellina Patrimonio Poético de la Humanidad, puesto que el mes de julio sí hay cosillas sueltas por ahí muy respetables en otros lugares, pero lo que es todo un ciclo continuado y durante 9 años, yo creo que ya son palabras mayores. Pero todo ello es porque hay un grupo de gente fiel, es decir, todos vosotros, que esperáis siempre la llegada del mes de julio como el que espera la liberación a través de los textos poéticos. Entonces, gracias a vosotros, gracias a los poetas. Hoy tenemos 2 poetas que han sabido recoger y escuchar la voz milenaria de todos nuestros antepasados. Ellos, como nadie, saben que la lengua es un patrimonio de todos nosotros. Y hay una lengua, o mejor dicho, un habla muy, muy, muy antigua, que es el yeunés, en la que aquellos que durante cientos de años nos han precedido y tuvieron, con mayor o menor suerte, tuvieron la oportunidad de hablar algo que no puede perderse porque es, como digo, patrimonio de todos. Entonces, ellos van a leer poemas en yeunés favorables, porque está claro que el nivel del Órbigo es muy respetuoso con la poesía y no va a subir hasta aquí. Digo, el tiempo, la situación y todo es vuestro. Cuando queráis, comenzáis. Voy a leer unos poemas en leonés, en asturleonés y en castellano. Y antes de empezar a leerlos, quiero decir que, como bien decían Tomás y Val, no es que la poesía aparezca en verano o esté en invierno. Yo pienso que ya a nuestro alrededor, en este paraje, eso mismo ya es poesía, porque hay pocos lugares tan bellos como este. No es por haceros la pelota, ni mucho menos, aunque lo parezca, pero es verdad que esta zona es
es muy bonita y para hacer un recital creo que es de lo mejor que he visto en mi vida. Y bueno, paso a leer este poema. Dicen que los poemas nos explican, que son como los cuadros o las canciones, y cada uno lo escribe en un momento y para cada persona que lo escucha una canción puede significar una cosa en un momento determinado y a los 2 años la podemos escuchar otra vez y significa otra cosa distinta. Y tú piensas, quiere decir esto. Y para Fran igual significa otra cosa. Entonces, bueno, aunque dicen que nos explican, yo sí me gusta dar una pequeña pincelada de por qué los hice y qué significaron para mí. Este se llama Filandón. Un anochecer gélido reposa sobre los tejados. Revoltosos copos de nieve murmuran a las chimeneas. Al otro lado de la intemperie, una rueca y un huso hilan cuentos que aún están por escribir. La lumbre azuza lo prohibido. Hay juegos que delatan posiciones. El tedio vive acomplejado por exceso de imaginación. Los mayores insisten en que todo es tan sencillo como parece, pero ocurre que a veces desertamos, la televisión nos agasaja con sus lujos y al final, arrogante, cobra su deuda. Y esto lo escribí cuando estaba en Madrid, que con mis 2 compañeros de piso decidimos durante medio año quitar la televisión. Hoy parece una locura, pero así lo hicimos en el año 2008. Estuvimos medio año sin televisión y lo que hacíamos después de cenar, ¿sabéis qué era? Hablar entre unos y otros. Cuando había televisión, no quiero decir que la televisión sea mala, ni mucho menos, pero quizás al no tener televisión hablábamos y compartíamos. Y eso me recordó, y lo que me contaban mis abuelos, es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Vienen a hacer los filandones, reuniones entre vecinos y vecinas en las épocas de invierno, en las que se juntaban pues a contar sus historias, sus cuentos, sus anécdotas. Y por eso puse lo de la televisión, al final, pues arrogante cobra su deuda. Al final la televisión volvió y hablamos menos de lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, muy bien la televisión, pero insisto en que quizás deberíamos hablar un poquitín más entre nosotros. El siguiente se llama Magostu. Está escrito en leonés o en asturleonés. Y tuve la suerte de que un amiguete, un músico, José Sabugo, de Villablino, pues me lo musicalizó. Está por ahí por los internets. Así que si queréis escucharlo, ponéis Magosto y ahí lo tenéis. Y dice lo siguiente. Un feixe de lleña seca acocha los cuerpos destemplaos, mientras la nubrina cuélase a modín por los barrotes. Por lo menos la traducción ya es sencilla. Hay llendas que pintan portales. Vecinos cruzando umbrales y guardando historias na despensa, para poder alimentar las horas que escoltan a la lluna. El maestro de ceremonias face xirar lentamente el fruto. Asina, contemplaremos regatos que cuerren silenciosos por alfombras de fuellas. Para viaxar, nun siempre é necesario moverse. Hai olores que lo confirman. Huelas que sacian la fame, como siempre ficieron, pausando la su ración na mesa los nietos, negándose a admitir la gratitud como propina. Y ya asina como se fragua, sobre llume copulando, la pócima de ouro, ambrosía tastiada por los nuesos semellantes. ¿Entendióse? ¿Veis cómo se es incapaz de interrumpir pedaladas? Todo pasa, suma de curvas a la hoja de ruta, pero nada se aleja si aprendes a observar. Así educaron a mi madre. De la misma forma, intento descender el río. Y este poema lo escribí un día que bajaba con mi madre desde Benavides hasta Hospital de Órbigo con el coche y decidimos ir muy despacio, fijándonos en lo que había a nuestro alrededor, a derecha o a izquierda. Y luego, pues, el año pasado cercioré que lo que había hecho estuvo bien hecho cuando bajamos el río Órbigo en las canoas con un amiguete de aquí una persona que vino a parar a Berellina con Ricardo Chao. Descendimos el Órbigo en canoa y te das cuenta que cuando los viajes los haces despacio, los haces mirando lo que hay a tu alrededor, empapándote de lo que estás viendo, aprendes mucho más que si vas muy deprisa con el coche, la ventanilla subida, la música a todo volumen y realmente no ves nada de lo que hay alrededor.
No siempre disponemos de ese tiempo, pero bueno, cuando dispongáis de él, pues ir despacín y a modín, que seguro que el viaje os presta mucho más. Este se llama El Pozo y está dedicado a mi abuelo materno, que hace 2 años nos dijo adiós. Una mañana de verano, cuando la fin del todo pueblo arrancaba al mundo conocido, dice ya el mío abuelo que si hacía el favor sacar agua del pozo. ¿Para qué quieres que saque un caldeiro del pozo que no usamos? No tuve respuesta, solo quería que supiera el caldeiro. Güey, en ese patio donde moran los míos cimientos, conocí el porqué. Para tener un motivo más, porque date las gracias. Una lección que aprendí de un pastor. Y quizás si lo piensas, pues puede también asignarse al ser humano, ¿no? Que muchas veces el lobo para el hombre pues, es más trágico aún que el lobo. Esto se llama lección de vida. Y como dije antes, los abuelos y las abuelas nos enseñan mucho, pero no siempre nos enseñan todos, las personas mayores. También hay personas pequeñas, muy pequeñas, de 1 año, que me dieron una gran lección de vida. Tropieza constantemente, besa el suelo una y otra vez, un día detrás de otro. No obstante, cada vez que se cae, mira al frente, se concentra, apoya sus manos y se levanta. Acto seguido, mirándome, dice, ¡alta! 1 año y una lección de vida. Ocurre que a veces desaprendemos. Y esto me lo enseñó mi hija, el contacto con la naturaleza, pues tiene mucho que enseñarnos. Y quizás contaminados por la mirada urbanita que tenemos, aunque yo soy de un pueblo, San Román de la Vega, es un pueblo muy pequeñito, pero pienso que todos ya estamos contaminados por esa mirada urbanita, pues hay cosas que ignoramos. Y con este viaje, con este pastor, pues sí que aprendí un montón. Y luego hice un viaje que no fue una transhumancia en sí, pero bueno, hice el recorrido de la Vía de la Plata en bicicleta, de Mérida a Astorga, pasando muchas veces por esa vía, por lo que fue la vía romana, por esas dehesas extremeñas, incluso, aunque suene a leyenda o a cuento chino, pues tuve que correr bastante delante de unos toros que había allí, que para hacer esa vía ahí te abren una cancilla para cruzar una pequeña dehesa, y normalmente nunca hay ganado. ¿Cómo es posible todo en uno? Buenas tardes. Pues bueno, no lo sé, quizá mi afán por de alguna manera dejar el cuerpo, dejarlo material o escapar a un mundo imaginario que pretendía ser real, como fue pues en mi juventud, después de sufrir por los temas sociales y medioambientales, y ver que no me gustaba lo que veía en una palabra, y querer escapar hacia un pueblo pues más pequeño que este, a las montañas, no sé si el Pico del Teleno o cualquier pico de picos de Europa, y hacerme allí una cueva y vivir allí. Y saber que cuando uno vive solo necesita saber todo lo que pueda y más para poder mantenerse con vida, pues quizá me hizo un poco picar en varios frentes. El tema de la música y de la artesanía de instrumentos tradicionales leoneses, pues no sé, yo iba para biología, me aceptaron y no fui, estaba un poco harto de estudiar, y la verdad es que apareció como la música como modo de comunicación, ya que yo siempre fui una persona muy tímida y con una flauta de plástico, pues así comenzaron mis andaduras. Después, pues yo necesitaba instrumentos y me gustaban los instrumentos que había por aquí, y empecé a investigar y bueno, pues dije yo, bueno, igual los puedo hacer, y bueno, pues, si me puedo arreglar yo, y pum pum, y rompiendo madera pues fueron saliendo. Y bueno, también como manera de expresión,
llegó la poesía. Digamos que lo que es la lutería y la música sí que pretendieron y pretenden ser un modo de vida, pero la poesía no fue más que otra manera de expresarse, como cuando te pinchan y sangras, o como cuando deberías de dar un grito, pero no lo das y entonces lo escribes. ¿Y por qué escribir en leonés, asturleonés, asturiano, como lo queramos llamar, en cualquiera de sus variantes, una lengua reconocida por la UNESCO, que es cooficial en Portugal, en Miranda do Douro, el único idioma oficial que tienen un porqué, tienen una materia o una expresión, una emoción que la sustenta, y que en algunos casos incluso también desaparecen, al igual que esas palabras. Y yo, como reivindicador de lo local, de lo autóctono, a la par del reivindicador de lo universal, del respeto a todas las culturas, la realidad namórese de ti. Siempre digo alguna palabra que en este caso creo que sí, allonxo es alejo de aquí, ¿no? Separo. Quiciabes la realidad namórese de ti. Y yo, que aunque en sueño vivo, pegao estoy a la realidad. Y sigo paseando por miedo que a lo real los sueños tienen. Y yo, que aunque en sueño vivo, realidad soy. Allonxo sueños de esta realidad. Y yo, que en sueño vivo, a verar, acercar, quiero esta casa a mí. Quiciabes sea sueño, quiciabes la realidad namórese de ti. Porque para mí son los mejores, ya lo digo todo. Y sí, voy a explicar lo que soy en un poema, aunque tengo, de alguna manera, todos expresan de alguna lo que uno es, claro. Pero este se titula ¿Qué soy? Aquel día, todavía hoy, la mía conciencia fízose consciente. Como siente el cuerpo después de turrarse al sol. Y un caldeiro d'agua y xelo cae por cima del. Cuando amando a rodo, a esgalla, dixoronte a ti, non te quiero nada. Cuando escaiciste, olvidaste la esperanza diaria. Cuando el teu narcisismo llorou por ver, apalpar y tener una arruga arada ativa. Cuando llambreando tol ouro de tos, tol pan, mañándote en yechi de burra, a ti, ingeniero, el teu sueldo, al ver dende el teu trono, solo pa comer, las 12 horas de traballo al día. Cuando dende los teus palacios viste cómo lo arrincaban y tiraban, arrastraban por non poder pagar el piso. Cuando, tras 1000 cazadas, matesti la última vida y te suicidesti. Cuando, fuyendo de la muerte, dime, cuando deixaste de luchar, al ver morrer lo varias vegadas, lo varias veces creído muerto. Delante de los poemas y delante de la gente. Es una cosa que me enseñó la música y los escenarios, yo creo. Sí, realmente. Y
Pienso que cualquier artista que quiera profundizar, cualquier artista bajo un punto de vista, de alguna manera no solo profundiza en sí mismo, sino que profundiza en la verdad. Y cuando profundizas en la verdad, seas blanco, negro o de cualquier manera, tienes que mostrarte. Si no, no hay nada que mostrar. Y si no hay nada que mostrar, mejor no decir nada. A la generación de mis abuelas. Mi madre y mis abuelas me contaban que ellas y seguro que muchas de vosotras también, para lavar la ropa en invierno tenían que con una piedra o con sus manos romper el hielo para poder limpiar, ¿no?, la ropa. Una generación de mujeres trasegando calderos de nieve, blancura para teñir el ropaje. Una generación de mujeres partiéndose las manos y el hielo en las fuentes. Una generación de mujeres de pañuelo en la cabeza y reconocimiento postergado. Una generación de mujeres zurciendo el camino infinito del campo a casa y viceversa. Abuelas, heroínas tan cercanas que el ansia de lejanía nos impide percibir. Y ocurre como ya secas, océanos rociados de verde con el sigilo del eremita, campanas tañidas por ladridos que escoltan al silencio, una claraboya desempolvando ese pasado ya adormecido, puertas lastimadas de girar, indolentes, a su otro lado, pueblos que son, quizás, en el recuerdo narrado. Y es una especie de grito o de denuncia a que muchas veces nos dijeron, por lo menos a mí sí me dijeron, que estudiara, que está muy bien que estudies, por supuesto, eso sí, pero lo defenderé. Es que llevamos 2 años ensayando, pero ya no me acuerdo de qué iba. Es que son tan tímidos que... Bien. Se titula Déisame. Déisame coller el tren a cada amanecida que nos quede por vivir. Déisame susurrate mientras los míos didos transitan los reflexos que lles regala cada espello. Déisame sugar como el que lo fai con la primavera, recorriendo los límites de la belleza. Déisame tembrar al sentir la túa voz nel torbolín de la túa presencia. Déisame estar contigo, déisame ser feliz. Quiero ver yo mundos infinitos, nunha estrella bien lluenxe, nunha célula dentro. Bien lluenxe, eiquí llueu, nesas lágrimas sufridas. Nel camino vuelta, meteme pa los mieos güellos, meterme pa mis ojos, que de andar beben y apañan atropando todo lo que tien forma, como un beisu que afulle o un caer del vecino, o un caer del vecino. Vecino feicho de barro, igual a Dios, igual a ti, y yo de los güellos voy pa'l nervio como una flecha, y antes de sentirlo nos sesos, estoy acullá, nel mieu corazón de homes libres, y brin con ánima pa dientro l'aire, y sigo respirando nun átomo de aire, un protón, un electrón, y doy valtus, y me respiran. Agora, seguir quiero subatómico, naide me ve, y soy nada, y soy y fago campo entre las cousas, y soy campo y luz de llume, y fumo que sal
de recuerdos queimaos por una edad que queima montes de recuerdos, que queima montes. Hay un árbol encheno bosques, encheno neuronas, encheno brazos que me cuellen y me amechan, me mezclan na raíz cola tierra. Y paso polos mundos escuros dunha cueva, dun furaco, paso siendo menos que luz, un xeixo blanco, un canto blanco. Espétume co louro que tá aquí e acullá e que ñaciou nunha estrella. Agora soy calor que te encalece en invierno el tuo espíritu. Y soy frío cuando veo la tua fiel, la tu hiel, derritiendo la dulzura a ti arimada. Nel miel quedo pousao dende una frol por una abella y marcho agora pol butiello della. Y nel pincho marcho col llambrión por defendevos. Agora voy porque quiero al cielo las abellas. Ye grande, ye el nueso. Non se acabou en xamás. De onde lle? Nai de su piel. Pero outros soles pequeños como un átomo y planetas. Piedras, melucas, plástico antes de ser plástico. Ánimas, pensamientos que volan y poemas.